Espíritu Santo. La palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, poderoso Dios. Te pido, Padre Santo, que seas tú, poderoso Dios, abriendo nuestros oídos, Padre, para que podamos hoy, Señor, escuchar tu palabra, bendito Dios, y que esa palabra haga el efecto en nuestra vida, Señor, conforme tu voluntad, bendito Dios. Danos, según tu voluntad, Padre Santo, según la necesidad de cada uno de nosotros que estamos aquí este día, Señor. Danos el entendimiento, la sabiduría, Padre Santo, y que podamos salir de aquí, Señor, conociendo más de ti, más de tu voluntad, Señor Santo, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Poderoso Dios. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6, la palabra trae una enseñanza con respecto, ¿verdad?, a la casa de Israel. En ese momento el Señor le dijo a Jeremías, que fue un profeta que estuvo ministrando en los últimos 5 reinados de Judá. Y le dijo a Jeremías: vaya a la casa del alfarero y allí te haré oír mi palabra. ¿Amén? Él quería enseñar a Jeremías lo que a través de esa enseñanza, que él tenía el poder de restaurar el pueblo de Israel, de hacerlo nuevamente. Amén. Y decía: si el pueblo oír mi voz, si el pueblo hace mi voluntad, si el pueblo se arrepiente, ¿verdad?, yo tengo la capacidad puedo hacerlo nuevamente, puedo restaurarlo, puedo librarlo de aquellos juicios que tal vez estaban determinados para ellos por su pecado. Amén. Entonces, si ese pueblo que se llamaba por su nombre, pueblo de Israel, se dejara moldear por Dios, Dios lo iba a transformar y lo iba a restaurar. Por eso esa enseñanza del alfarero. Y hermano, mira, una cosa que nosotros como seres humanos que somos, a nosotros nos cuesta mucho dejar que Dios nos moldee. A nosotros nos cuesta demasiado dejar que Dios nos moldee. Y hay una frase que comúnmente nosotros la decimos, que yo soy así y nadie me cambia. Cuando nosotros decimos yo soy así y nadie me cambia, en ese nadie estoy incluido a Dios. Santo Dios. Cuando yo digo nadie me cambia, estoy diciendo aún en Dios me puede cambiar. Hermano, usted ya ha querido ayudar a alguien, usted ha visto una persona que de verdad necesita ayuda y usted está viendo que está haciendo algo que no está correcto o que le va a ir mal, pero usted dice: yo tengo los medios, yo tengo la forma, yo tengo la condición de ayudarla. Y usted dice, usted se acerca a esa persona para ayudarla, usted se acerca a ella para ofrecerle la ayuda. Y usted, antes mismo de usted llegar, mientras usted se va acercando a esa persona, la persona que necesita la ayuda, la persona que está en el hoyo, la persona que está en la situación que se sigue como está, le va a ir mal. Antes mismo que usted abra su boca para ofrecerle la ayuda, esa persona le dice a usted: no se preocupe, yo sé lo que estoy haciendo.
¿Cuántas veces hacemos así? No se preocupe, yo no quiero consejo, yo no necesito consejo. ¿Verdad que sí? Muchas veces así tenemos esa actitud. Y esa actitud es igual que decir, yo sé lo que hago, yo no necesito a nadie, nadie me va a cambiar. Hermano, Dios, Él está para cambiarnos, Él está para ayudarnos. Y lo quiere hacerlo, y está dispuesto a hacerlo. Pero nosotros tenemos que permitir, ¿verdad?, que Él haga esa obra, ese moldeo en nosotros. Entonces aquí el versículo, capítulo 2, habla que Jeremías fue a la casa del alfarero. La casa del alfarero, hermano, tipifica la casa de Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Dónde usted va a poder oír? Él dice, vaya a la casa del alfarero y allí, en la casa del alfarero, te haré oír mi palabra. Aleluya. No en la casa del vecino. No es en el bar. Tampoco en tu trabajo. Es en la casa del alfarero, en la casa de Dios. Y hermano, en la casa de Dios no solamente representa la iglesia los domingos. ¿Usted sabía? Cada vez que nos reunimos con hermanos a orar, cada vez que nos reunimos con hermanos a predicar la palabra, ahí se establece la casa de Dios. Por eso no solamente debemos congregarnos los domingos, sino que los martes, los viernes, cuando hay culto de damas, cuando hay culto de caballeros, cuando hay culto de jóvenes, ahí debemos estar, porque ahí en ese momento se forma una congregación. El pueblo de judío, cuando Pablo iba a predicar, él buscaba primeramente una sinagoga, buscaba un templo. Y para formar un templo en aquellos tiempos necesitaban 10 personas. Cuando había 10 personas, ahí se empezaba de ahí una sinagoga, un templo, una área donde estaba dedicada a Dios. Imagínense, hermano, Cristo nos dijo que si nosotros con 2 o más estamos reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a oír la palabra de Dios? En su casa, en su presencia. Porque cuando nosotros vamos a la casa del Señor, usted ha ido a la casa de alguien, usted ha ido alguna vez a la casa de alguien y esa persona no ha estado ahí. Usted ha ido a visitar a alguien que esa persona no ha estado en la casa. ¿Verdad que no? Entonces, si usted viene a la casa de Dios, ¿quién está ahí? Dios. Entonces, si usted quiere entrar a la presencia de Dios, tiene primeramente que llegar a su casa. Amén. Entonces, allí, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, Él le va a hablar. Pero tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Cuando Él llega a la casa de Dios, a la casa del alfarero, otra cosa que hay, hermano, en la casa del alfarero son los utensilios. Le quería decir algo. Yo recientemente hice un curso para trabajar con la cerámica, para trabajar con el vaso, hacer vasijas, hacer todo ese trabajo con la rueda, que en inglés se dice pottery. Y hacer ese curso me abrió de tal manera el entendimiento de esa palabra, que yo dije, cuando el pastor dijo que quería predicar sobre eso, yo le estaba diciendo algunos puntos al pastor, el pastor, ¿sabes qué? Predicas tú. Porque, hermano, cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, lo encontró al alfarero trabajando sobre la rueda. O sea, la rueda es una mesa donde tienen una rueda que está girando, ¿verdad? Y entonces estaba el alfarero trabajando sobre esa rueda, así. Esa es la posición, con las manos, ¿verdad? Con las manos así. Aquí, hermano, le quiero decir algo de lo que aprendí y la importancia. La rueda representa la voluntad de Dios. La rueda representa la voluntad de Dios. Y el girar de la rueda representa nuestro diario vivir, las circunstancias, situaciones, las adversidades que pasamos en nuestro diario vivir en nuestra vida. La hermana Cielo, cuando se despedía, dijo algo. Ella dijo, yo no cambié de un día al otro, fue despacio.
el Señor la fue moldeando poco a poco. Y eso es lo que pasa cuando estamos en la rueda de Dios. La vasija, y dice que la palabra que mientras él trabajaba sobre la rueda, la vasija de barro se perdió en su mano. Mire, hermano, el barro, sabemos, somos nosotros. ¿Amén? El barro es el ser humano, es el hombre. Pero ¿qué es la vasija? La vasija es el propósito de Dios en su vida. La vasija una vez hecha y formada es el propósito cumplido de Dios en tu vida. Amén. Entonces, algo importante, hermano, que pasa con el alfarero cuando está preparando una pieza, cuando está preparando una vasija, primeramente él escoge el barro. Sabemos que fuimos escogidos, ¿verdad que sí? Él escoge el barro que va a utilizar para poner en la rueda. Pero sabe, hermano, que en esa rueda, ¿por qué se perdió? Si él estaba en la mano del alfarero y esas manos son diestras para formar el vaso. ¿Usted cree que las manos de Dios son diestras para formar nuestra vida? Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se perdió el barro en la mano del alfarero? Manos que están diestras para formar, para preparar. Hermano, hay un punto muy importante, dos puntos muy importantes entre la rueda y el barro. Primeramente, es que el barro tiene que estar completamente centralizado en la rueda. Recuerde que yo dije que la rueda representa la voluntad de Dios. O sea, si el barro no está en el centro de la voluntad de Dios, cuando empieza la roda a girar, por más diestra que sea la mano del alfarero, el barro se va a mover así a un lado y va una pared del vaso va a ser más gruesa que la otra, una se va a romper y la otra se va a quedar. Como que el barro se va moviendo todo hacia un lado y una parte queda sin barro y la otra con demasiado barro. O sea que es imposible dar la forma del vaso, dar la forma de la vasija que el alfarero quiera si el barro no está completamente en el centro de la rueda. Y otra cosa más que es muy importante, el barro tiene que estar húmedo, no puede estar seco y no puede estar demasiado mojado, tiene que estar húmedo. Pero cuando nosotros colocamos el barro en la rueda, en el centro de la rueda, tenemos que humedecer la rueda y humedecer el barro por abajo. Y entonces esa humedad, o sea, con agua, se pone agua en la rueda y ahí esa humedad del agua hace con que el barro quede pegado a la rueda. De manera, hermano, que no se mueve. Es que no se mueve. Entonces, incluso que cuando uno ya termina la pieza y quiere sacarla de la rueda, uno tiene que usar un aparato para cortar abajo. Porque de tan pegado que está a la rueda, que no sale simplemente con usted levantarlo o tratarlo de moverlo. Hay que usar algo más para sacarlo. Entonces, aquí, ¿qué representa la rueda? Dije al principio, la voluntad de Dios. ¿Qué representa el agua? Jesús. La palabra. Si usted no está en el centro de la voluntad de Dios y aferrado a su palabra, usted no va a quedarse firme sobre la rueda. Y por más diestra que sea la mano del alfarero, no va a poder moldearle usted a su propósito, a su voluntad. No va a poder dar la forma que él quiere. Entonces, aquí el alfarero dice que él quería, ¿verdad? Él le decidió dar otra forma a ese vaso. O sea, se perdió el barro en la mano del alfarero.
Y él decidió dar otra forma a este vaso. Dijo, ¿sabes qué? Déjame tratarlo nuevamente. Mi hermano, déjame decirle. En varias ocasiones, cuando yo estaba haciendo el vaso, cuando estaba haciendo la vasija, y que yo al principio, como no tenía destreza, como no conocía, estaba aprendiendo, yo no podía centralizar bien la pieza, aunque estaba súper pegada, y a veces no estaba pegada correctamente con el agua. Entonces la pieza, cuando estaba centralizada, pero cuando empezaba a girar la rueda, la pieza, el barro empezaba a moverse, porque no estaba completamente pegado. ¿Ve? Por eso es que es tan importante la palabra y la voluntad de Dios que caminen juntas. Amén. Entonces, es algo bien interesante que yo, como 3 o 4 veces, yo lo que decidí fue, ese barro que yo estaba trabajando, ¿sabe qué? Lo boté. Yo lo boté y agarré un barro nuevo. Pero ¿sabe qué? Dios aquí demuestra su misericordia hacia nosotros. Porque Él dijo, el alfarero aquí decidió agarrar el mismo barro y hacerlo nuevo, hacerlo nuevamente. Pero Él podía haber dicho, ¿sabe qué? Déjame desechar ese barro y agarrar otro, empezar del principio. Porque hay un proceso hasta llegar ahí tampoco, que no voy a entrar en detalles ahora. Pero Él decidió empezar del principio, a usar el mismo barro. Dios podría hacer eso también, desechar ese barro y agarrar otro. Pero sabe que su misericordia dijo, ¿sabe qué? Déjame darle una otra oportunidad. Déjame nuevamente ponerle en el centro de mi voluntad. Deja nuevamente pasarle agua, pasarle mi palabra. Déjame nuevamente pasarle por el fuego de mi palabra. Para limpiarlo, para transformarlo. Y entonces volver a trabajar en esa pieza, en ese barro. Hermanos, las circunstancias de nuestro diario vivir, las situaciones que pasamos, si no estamos bien aferrados a la palabra de Dios, y si no estamos en el centro de su voluntad, muy difícilmente vamos a lograr llegar a donde queremos. La palabra de Dios dice que y las personas, muchas veces, los hermanos usan esa expresión siempre diciendo, cuando alguna cosa no le va bien, todo va para bien a los que aman a Dios. Amén. Todo va para bien a los que aman a Dios. Pero se olvidan de la segunda parte del versículo que dice, conforme a su propósito fueron llamados. Amén. Porque si algo pasó en tu vida que no fue para bien, porque no estaba dentro del propósito de Dios, ¿cómo te puedes decir que fue para bien? Porque ahí dice claramente, todo obra para bien, conforme a su propósito, de acuerdo a aquel llamado que Él puso. Ahí es donde obra para bien. Si no, hermano, va a pasar lo que pasó con el vasija en la mano del alfarero. Se va a perder. Se va a perder. Y por último, hermanos, tenemos el alfarero. El alfarero aquí representa a Dios. Amén. Su soberanía. Y si Él dice, como Él dice a Jeremías, si el alfarero pudo decidir y hacer con el barro otra cosa, dar otra forma al barro, como Él quiere, cuanto más yo. No podré, dice el versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios en algún momento en tu vida, hasta tú llegar aquí donde tú estás, tú dirás, ¿sabes qué? Un día yo me perdí en la mano de Dios. Pero de gracias a Dios que todavía tú estás aquí, porque todavía estás en la rueda. Tal vez no estés bien centralizado en la voluntad de Dios. Tal vez no estés bien aferrado a la palabra de Dios. Porque, hermano, lo mínimo
lo más mínimo, ese es lo más interesante de la rueda del alfarero. Que usted dirá, 1 milímetro, hermano, lo más pequeña diferencia que haya del barro no esté centralizado en la rueda, es lo suficiente para deformar la forma que quiere dar el alfarero. Eso es lo más increíble, hermano. Porque yo cuando lo hacía, lo ponía el barro ahí en el centro y decía, pero la maestra me miraba y decía, está centralizado, pero cuando yo empezaba, la rueda empezaba a girar, que yo empezaba a trabajar con las manos, se movía un chingo y se iba para el otro lado. Él no podía hacerlo. Y lo grande, hermano, que mientras uno está haciendo, es otra cosa interesante, que mientras estamos trabajando con el barro, hasta terminar completamente, hay que estar echando agua. ¿Sabías? No es simplemente, la primera agua es cuando uno la pega a la rueda, pero después hay que echando agua de pasito en pasito, suficiente para llevar el barro hasta donde uno quiere, porque no puede secarse. Cristo dijo, el que bebe del agua que yo tengo, yo soy el agua, Él es la vida, nunca más tendrá sed, ¿verdad que sí? Entonces, es tan importante, hermano, uno reconocer el trabajo de Dios en la vida de uno. Y eso no es de un día al otro. Porque crean que hacer una vasija no es de un momento. Toma horas llevar esa forma. ¿Y sabes qué, hermano? La rueda es solamente el primer paso de tu vida cristiana. Es solamente el primer paso de la vasija. Porque aquí es donde uno da la forma a la vasija. Pero una vez que la vasija está formada, hay otro proceso que conlleva, que es pintarla, arreglarla, decorarla, llevar al horno. Hay muchas otras cosas después de eso. Eso solamente le está hablando del principio, de la primera parte de nuestra vida, que es cuando llegamos a los caminos del Señor, que es cuando decidimos de verdaderamente obedecer a Dios y hacer su voluntad. ¿Qué es lo que Él quería de Israel? Israel estaba totalmente sabiendo que Él era el Dios de él, sabiendo toda su voluntad, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios. Ellos se desviaron completamente de los caminos del Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado con nosotros, ¿verdad? De no olvidarnos de quién nos salvó, de quién nos dio de quién nos ha traído hasta aquí y en la mano de quién estamos. Amén. Entonces, hermanos, el alfarero es que nos da la forma. Deja que el Señor te moldee. Enfócate en conocer su voluntad para tu vida y conocer la palabra de Dios. Enfócate en eso, en caminar bajo su voluntad, que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida, como dice en la oración del Padre Nuestro, que tu voluntad sea hecha en tu vida como es hecha en el cielo. Amén. Que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida y que verdaderamente, amor, nosotros caminamos bajo esa voluntad de Dios, que nosotros podamos escoger la voluntad de Él antes de la de nosotros y caminar bajo esa palabra. Amén. En Romanos 9:20 dice, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me haces así? Hermano, no reclame, no murmure de las cosas que pasan en su vida, porque las circunstancias de nuestras vidas es lo que el Señor usa para moldearnos. De gracias a Dios. Dice la palabra que en todo de gracias a Dios, no por todo, en todo. En cualquier situación que usted está, de gracias a Dios. Santiago dice que en medio de muchas pruebas, que tenga gozo. ¿Verdad que sí?
Entonces, hermano, de gracias a Dios. Y no murmure, no reclame. Y eche para adelante. Diga, Señor, ¿sabes qué? Sigue en tu rueda. Sigue en tu rueda. Sigue moldeándome. Sigue moldeando la forma que tú quieres. Bueno, a veces no es fácil, pero es posible. Amén. Poderoso Dios. Y a veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, como pregunté antes, ¿alguna vez has estado en la rueda de Dios y te has echado a perder? ¿Ha tenido el Señor ya misericordia contigo y formándote nuevamente? ¿En qué parte todavía sigues en la rueda? Todas esas cosas, hermano, es importante preguntarse. Pregúntese. Desde que yo vine a los caminos del Señor, que el Señor empezó a moldearme, de verdad yo he permitido, he dejado que el Señor me moldee. De verdad es verdad que yo he puesto la voluntad de Dios antes de la mía. Hermano, esas son preguntas que nosotros debemos hacernos diariamente. Diariamente debemos hacernos, porque diariamente el Señor trata en nuestra vida, diariamente el Señor nos moldea. Y si nosotros diariamente nos vamos a la casa del alfarero y preguntamos, ¿verdad?, lo que Él quiere hacer con nosotros el día de hoy, Él nos va a decir. Él nos va a hacer sabedores de su voluntad, para que así podamos seguir formando, porque así podamos seguir caminando ese camino que Él ha trazado para nosotros, y que podamos verdaderamente, cuando tenemos completo, ya cuando tenemos la vasija completa, decorada, seamos para, como dice en segunda de Timoteo, que seamos vasos para su honra, ¿verdad? Vasos de honra. Eso es lo que queremos ser para el Señor. Pero en el proceso de la rueda, hasta ser un vaso de honra, hermano, hay un proceso. Y nosotros no nos podemos salir de ese proceso. Si queremos llegar a ser un vaso de honra, hermano, tenemos que empezar por la rueda. Amén. Y dejar que el Señor nos vaya moldeando. Así que esa es la exhortación para el día de hoy. Así que evalúa tu vida, mis hermanos, evalúa sus vidas, ¿verdad? Conságrese al Señor. Analice sus logros, analice también sus fracasos, ¿verdad? Aquellas cosas que, wow, yo tenía ese anhelo y traté y no pude, o al final nunca logré lo que tenía en mi corazón, ¿verdad? Compare, haga una comparación entre los conflictos que usted ha tenido en su vida, entre las victorias que usted ha recibido. Amén. Sufrimientos versus alegrías. ¿En qué estado en qué etapa de tu vida estás? ¿A dónde quieres llegar? Amén. Y deje que el Señor, hermano, deje que el Señor trabaje. Reconozca que usted necesita a Dios en su vida. Reconozca que usted necesita esas manos diestras del alfarero para moldear su vida, porque nosotros no podemos moldearnos, hermanos. Nosotros somos el barro, nosotros no somos el alfarero, somos el barro. Necesitamos las manos del alfarero para moldearnos. Amén. Dios le bendiga.